8 de la mañana, 34 minutos. Seguimos platicando con diputados locales. El tema, pues lo que se pretende aprobar hoy en cuanto a cuentas públicas en el Congreso local. Juan José, los argumentos, ¿por qué no votar hoy las cuentas públicas si ya están listos los dictámenes, si ya los revisaron, si ya se hicieron los comentarios que se tenían que hacer, hasta donde los argumentos de los priistas lo han expuesto? ¿Por qué no votar, adelantar pues ese procedimiento, que aunque haya tiempo, pues si ya está listo, ¿para qué posponerlo? Emanuel, hay un documento rector en este momento en la revisión de las cuentas públicas que se llama Informe de Resultados, que lo elabora el órgano de fiscalización. Por cuestiones obvias voy a omitir el superior, lo dejo en órgano de fiscalización, que es el Informe de Resultados, documento base para el trabajo que estamos haciendo. Presenta dos deficiencias muy serias y muy graves. El Congreso del Estado autorizó para el 2011 un ejercicio de 31.900 millones de pesos. Sin embargo, se ejercieron 38.400 millones en números duros. Fue un excedente lo que se tuvo. Un excedente de 6.657 millones de pesos. Hay que hacernos la pregunta, ¿qué dice la ley cuando hay un excedente como el que estamos hablando? La ley dice que se faculta al titular del Poder Ejecutivo para que él oriente ese excedente a programas prioritarios de contenido social e informará al Congreso en el momento de presentar la cuenta pública. ¿Cómo qué programas? Para que le quede claro a la gente. Tu pregunta es la que estamos haciendo nosotros. ¿En qué programas invirtió el Poder Ejecutivo en el 2011 esos 6.600 millones de pesos? No lo sabemos. ¿Y no esto no lo considera el órgano fiscalizador? Es, desde el punto de vista de nosotros, una omisión grave del señor Rullán, hay que decirlo. Esta pregunta no se hizo ayer en la mesa de trabajo de la Comisión Inspectora. Emanuel, fue mi planteamiento. Cité el artículo correspondiente de la ley de presupuesto y dije, hay un excedente de 6.600 millones. Pedimos que, como a Rullán se le olvidó incluirlo en el informe, se le solicitara la información y se nos entregue de manera oportuna. Por eso, si no tenemos la información de 6.600 millones de pesos, sería irresponsable, Emanuel, dictaminar el día de hoy en pleno. No es posible. ¿Qué nos está pasando en la cuenta pública? Se van a sancionar a servidores públicos por un orden aproximado de 40 millones de pesos. ¿Aquí has dado cuenta ya de las posibles sanciones? Lo que no se ve es que el presupuesto es de casi 40.000 millones de pesos. Véase la diferencia. Ahorita estamos pidiendo la información de 6.000 millones, no por un capricho del PRD. Estamos pidiendo que se respete la ley, y si la ley dice que debe ir a programas prioritarios de contenido social, queremos que se nos informe a qué programas. Es lo que están preguntando en relación a este asunto. No están preguntando nada más, simplemente en dónde se invirtieron estos 6.600 millones de pesos de excedente. Esa es la pregunta, porque también por interpretación jurídica, este excedente no puede ser usado para gasto corriente, así de sencillo. No puede ser utilizado para sueldos. ¿Lo debió de haber considerado el órgano fiscalizador? Forzosamente. Porque así lo marca la ley. Se lo exige la ley. Si hay un excedente, tiene que dar cuenta, por supuesto, a la hora de presentar los dictámenes de cuenta pública. Así es, así es. Es totalmente de acuerdo, Emanuel. Eso es lo que estamos solicitando. No lo hace el órgano fiscalizador. No lo hace, lo omite en el informe de resultados. Y no hay respuesta por parte de los diputados del PRI, que entiendo son los que, pues ellos traen ya el tema de aprobación de cuentas públicas. Así es. Yo lo planteé y no hubo respuesta. Segunda pregunta que le hicimos ayer a la Comisión Inspectora de Hacienda. Segunda pregunta. La ley dice que la cuenta pública se integra, entre otras cosas, por la situación de la deuda pública del Estado. Es el momento legal, oportuno y adecuado para que se informe a la Cámara el monto de la deuda pública consolidada
al 31 de diciembre del 2011. También esta información se omite en el dictamen del órgano. Esta información no existe tampoco en el informe de resultados. ¿De qué tamaño es la deuda? No lo sabemos. Y no podemos ser irresponsables de tomar una decisión en el pleno hoy, dejando ese dato que es clave. Yo he escuchado, Emanuel, y me preocupa mucho como diputado y representante popular, que la deuda puede llegar incluso a ser de alrededor de los 20,000 millones de pesos. Pero no podemos seguir especulando, no podemos seguir pensando que es de 20,000, que es de 5,000, que es de 2,000, cuando es el momento oficial de que se informe a los diputados la deuda con el corte al día último de diciembre del 2011. ¿El órgano fiscalizador tuvo que haber incluido este apartado? Forzosamente. Te explico el proceso en este tema de la deuda. Al integrarse la cuenta pública, forzosamente tiene que venir incluido. Es decir, quien es el titular del Poder Ejecutivo debió haber entregado a órgano superior de fiscalización el dato exacto de la deuda al día último de diciembre del 2011. Y el fiscal, esa información trasladarla al Congreso del Estado. Aquí caben dos escenarios. El gobernador Granier la presentó y Rullán la omitió. O el gobernador Granier no la presentó y Rullán consintió. Esto se hizo cómplice. Francisco Rullán se hizo cómplice. Bueno, en cualquiera de los dos casos. Bueno, qué bueno que queda claro, porque es algo de sentido común. Entonces nosotros no queremos especular. Simplemente pedimos que se respete la ley y que se nos entregue la información oficial. Suspicacias se generan cuando no hay información, sobre todo de estos datos tan importantes, tan básicos, que deberían de incluirse. Emanuel, y cuando planteé los dos escenarios, tú con mucha propiedad dijiste, bueno, entonces ya aflora una complicidad. Pero bueno, no queremos mantenernos en la especulación o en la suspicacia o en el yo creo, yo pienso, porque es el momento legal ahorita de que se le diga a los diputados del Congreso: la deuda pública es de tal cantidad, punto. Eso es lo que estamos pidiendo. Que debería de consignarse según la ley en los dictámenes de aprobación de cuenta pública. Exactamente, exactamente. De tal manera que cómo dictaminar hoy, Emanuel, si hacen falta 6.600 millones que no sabemos dónde se invirtieron. Hace falta el monto de la deuda pública, que es un dato que por responsabilidad tenemos que conocer los diputados y tomar decisiones. ¿Qué pasó? Cuando hice esos dos planteamientos apegados a la ley, del otro lado no encontré respuesta. Por eso se enojó la diputada Marcela González. Ayer trascendió, se comentó entre los reporteros que se escuchaban gritos, que la gente se cuestionaba qué está pasando al interior de esta reunión de comisión. Yo, por respeto, yo creo que se le pregunte a ella cuál fue el motivo del coraje. No, yo ahí no quisiera yo tampoco especular porque no lo sé. ¿Pero qué le dijiste o qué le pudiste haber dicho para que estallara la diputada? Estos dos temas que te acabo de desarrollar hoy son los dos que puse en la mesa el día de ayer. Esto es, tú le cuestionas al respecto sobre los excedentes y sobre la deuda pública. Exactamente. Y ella entra en cólera y se pone a gritar. ¿Eso fue lo que pasó? Pues ahí hubo esa reacción, ¿no? Pero qué bueno que puntualizas y sintetizas. Yo pedí dos cosas: ¿qué pasó con el excedente y qué pasó con la deuda pública? Y de repente el diputado Ceballos dice: oigan, yo quiero que se someta a consideración si el tema está suficientemente discutido, lo cual me pareció una cuestión absurda. Le hacen caso, se somete a votación, nos mayoritean al PAN y al PRD 5-2. Yo tomé mi decisión. ¿Qué hago aquí? Si estoy haciendo un planteamiento jurídico, no encuentro respuesta, no encuentro eco, me levanté de la mesa y me salí, Emanuel. Por respeto a mi partido, por respeto a mis representados y por respeto a mí mismo. Estoy haciendo planteamientos legales contundentes e impecables y no hay respuesta. ¿Hubo algún comentario de la diputada González, Marcela González, sobre estos dos planteamientos? Mira, se le acercaron como 3 asesores, porque estaba lleno eso de asesores del PRI, y le dijeron que leyera 3 artículos de la ley de fiscalización. Dio lectura, yo escuché, no eran aplicables al caso que estábamos planteando, y les dije, bueno, ya los leyeron, ahora explíquenme por qué los leyeron, no entendí artículos inaplicables, por qué se citan. Y o sea, mi pregunta fue, ¿y
Explíquenme ahora por qué. Y ya no hubo respuesta, ¿no? Entonces, por eso me salí. En técnica legislativa se supone, dice la ley, que si abandona uno la sesión, el voto se contabiliza a favor de la mayoría. No importa. Yo decidí salirme y en el pleno voy a hacer públicamente mi definición y estoy en contra de que se apruebe la cuenta pública del Ejecutivo, que es lo que nos ocupa actualmente. Entonces, Manuel, hice esos dos planteamientos, no hubo respuesta, pero son los motivos legales por los cuales estamos pidiendo que Francisco Rullán complete la información que omitió en el informe de resultados y cuando tengamos la información a disposición de los diputados, volvamos a la comisión inspectora con calma, tomemos decisiones y estar en condiciones de bajar la información al pleno, pero hacerlo hoy sería hacerlo de manera irresponsable. ¿Hay tiempo para que pueda complementarse este trabajo? Esto es, el órgano fiscalizador podría proporcionar la información que no se incluyó en estos dictámenes. No solamente podría, está obligado a hacerlo por mandato de la ley. ¿Y si no lo hace? ¿Es acreedor a algún tipo de sanción? Este tema es interesante porque ya estaríamos hablando de que el órgano de fiscalización está incurriendo en responsabilidades. ¿Se ha hecho en otros momentos, Juan José? Esto es, en la calificación del 2010 se incluyó el monto de deuda y si hubo excedentes se incluyó esta información. Hay los antecedentes. Yo no estaba en la Comisión Inspectora de Hacienda número 1 en los ejercicios pasados. Es primera vez que me toca estar dentro de la comisión y evidentemente haciendo los planteamientos legales correspondientes. Ahora, se recordó que por unanimidad, esto lo dijo Yolanda Rueda, los diputados aprobaron el plan de trabajo para la revisión física y documental de las obras. Mira, argumenta eso, dice que pues todos estuvieron de acuerdo. Mire, Manuel, eso no tiene ni discusión. Aprobamos evidentemente un plan de trabajo y acordamos una temporalidad. Eso nadie lo está discutiendo. Pero, ojo, es un acuerdo administrativo interno de la Comisión Inspectora de Hacienda que no puede estar por encima de la ley. Si la ley de presupuesto dice que debe entregarse la información y se omite hacerlo, no pueden argumentarnos que ya se venció el plazo que acordó la comisión porque es un mero acuerdo administrativo. Eso jurídicamente cae por su propio peso. Sin embargo, al PAN ayer le negaron la información aludiendo de que ya estaba fenecido el plazo acordado administrativamente, lo cual son estrategias legaloides, ¿Pero sí feneció el plazo? Sí, claro. Pero, Emanuel, de sentido común, feneció el plazo, pero la ley dice que debe informarse de qué se hace con los excedentes. La ley no, el acuerdo administrativo interno no puede estar por encima de la ley. Eso es elemental lógica jurídica. De tal manera que ellos se amparan en eso para algo que no tiene soporte jurídico. Es decir, yo repito, si hay la obligación de informar los excedentes, no pueden argumentar un acuerdo administrativo interno. Entiendo entonces que la visión de ustedes y las suspicacias que genera es que por un lado ocultan información porque estos recursos del excedente, estos 6.600 millones de pesos, no se incluyeron para lo que debieron de haberse aplicado para programas sociales. Esa es una primera. Y la segunda, ocultan el dato de la deuda pública por lo revelador que pudiera ser. Eso es lo que ustedes piensan. Tus dos reflexiones son correctas, pero nos seguimos moviendo en el terreno de la especulación. Lo que queremos es terminar con las mismas y que se nos puntualice. Los 6.600 millones fueron invertidos en estos programas y que se nos dé la relación detallada y los montos. 2, la deuda pública asciende a tal cantidad. Punto. ¿Se acabó? ¿Ustedes votarían a favor entonces? No, a ver, no confundamos. A ver. Bueno, porque esos datos los están preguntando. Y tu pregunta es correcta. Primer requisito, que el informe de resultados se ajuste a la ley. Se está omitiendo y se está violentando la ley. Ya con la información completa, revisamos integralmente el asunto. Y no quiere decir que si la información llegase a presentarse, vamos a ir a votar a favor. No. Lo que queremos es que se respete la ley. Información primero, para que ustedes puedan en un momento dado decidir, analizar si van a favor o en contra, según la información que les proporciona. Por supuesto. Ahora, ¿es solamente la cuenta del Ejecutivo, la cuenta de Andrés Granier, o son todas las cuentas que se aprobaron ahí? A eso voy. Hoy se pretenden aprobar la cuenta de los 3 poderes. ¿Cuáles son las prisas? ¿Por qué comer tanta ansia?
tranquilos. Yo el exhorto que hice al principio fue serenidad, prudencia, responsabilidad. ¿Qué tendrían de detalles, por decirlo de alguna manera, las otras cuentas, las del Poder Legislativo y las del Poder Judicial? Nos quedamos ayer en la comisión hasta donde me quedé en la del Ejecutivo. Yo no quisiera adelantar, porque no son los momentos adecuados, lo que traemos de observaciones en los otros dos poderes, porque no lo hice en el seno de la comisión, lo podremos dirimir en el pleno, pero por supuesto que traemos también observaciones. Estamos hablando, Emanuel, para que nos entiendan los que nos están escuchando, que hoy se pretenden aprobar el 78% del recurso público del Estado. Los tres poderes de Tabasco concentran el 78% del recurso y el 22% baja a los municipios de la entidad. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué ya querer hoy a fuerza sacar las cosas? Y nuestro argumento es muy claro. Para pasar a otros temas, a otras iniciativas. Tenemos iniciativas pendientes. Hay mucho trabajo en el Congreso. ¿O podría ser el antecedente para que también en este año se apruebe la cuenta pública 2012? A ver, este tema preocupa mucho, Emanuel. Se ha hablado ya al respecto. Mira, traes una claridad de lo que pasa en Tabasco que te felicito. Traes una visión muy clara. Yo no quisiera caer en la perspicacia y en la prospectiva. Marcela González ha dicho no se va a calificar cuenta pública 2012. Tito Villegas decía no sería legal que se calificara. Aquí tenemos los testimonios consignados por estos diputados. Pero fíjate la suspicacia, la prisa es salir de 2011. Tú con mucha propiedad dices, ¿no será que se está cocinando y viene en camino ya la del 2012? Lo cual sería una total incongruencia y una aberración jurídica tratar de hacerlo. Pero yo no quisiera por responsabilidad querer especular en eso. Simplemente estoy pidiendo que se nos dé la información completa y en su momento revisar 2011. Esto podría, si se concreta hoy en el Congreso local, impactar de alguna manera la transición. Juan José Peralta. Emanuel, siempre he felicitado la lucidez en tus entrevistas, pero hoy me atrevo a calificarte de brillante. No podemos convertir al Congreso del Estado en la piedra en el zapato que cree condiciones adversas para una transición de poderes ordenada, tranquila, informada, transparente, clara. Sería un albazo que no verían bien y que lastimaría la transición. Por supuesto, por eso estamos pidiendo calma, todo a su tiempo, de tal manera que exhorto ante tu centrar el tema con mucha precisión, no volvamos al Congreso del Estado la piedra del zapato que afecte la transición que todo el pueblo de Tabasco espera con mucha tranquilidad, ordenada y sobre todo, y este es el punto clave, transparente. Te lo dice la gente donde quiera que llegamos, Emanuel. Yo llego a un restaurante o a un centro comercial o voy en la calle y me dicen, oiga, queremos mucha transparencia, queremos mucho orden, no queremos pleito. Te lo dice la gente, te lo plantea en la calle. Entonces estamos pidiendo eso, prudencia, responsabilidad, que manejemos los tiempos como deben de ser y que todos estemos debidamente informados. Convocabas, le hacías un llamado a la diputada Lorena Burregar, entre otros diputados, pero a ella en particular, porque es de las que mencionas. Sí, no mencionaste a todos. Así es. Ella está en la línea telefónica y vamos a platicar con ella. Yo creo que será interesante lo que Lorena Burregar nos diga al respecto después de que han presentado los argumentos que los han puesto sobre la mesa. Volvemos enseguida.